Bueno, pues ya para terminar esta jornada tan intensa que hemos tenido en nuestro 16 Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, ante los bulos vamos a contar mentiras, tenemos una mesa redonda que está de plena actualidad, sobre un evento que acaba de terminar y que seguro que muchos de los que estamos aquí lo hemos seguido de cerca, que ha sido la COP30, ¿no? 10 años después del Acuerdo de París, pues había muchas expectativas con esta cumbre climática que ha tenido lugar en la ciudad de Belén, en plena Amazonía, en Brasil, justo donde, en el mismo país donde se celebró la famosa cumbre de Río. Y bueno, también dentro de las cumbres pues surgen problemas de bulos, desinformación. En fin, esta no va a pasar a la historia precisamente esta cumbre por sus resultados, por desgracia, eso ya seguro que lo hemos leído, pero para hablar de lo que ha pasado allí y de estos bulos, de esta desinformación en torno a los temas que se tratan en las cumbres del clima y en concreto en esta última, tenemos una última mesa de debate que ha sido coordinada por Judith Alonso, que además ha estado allí, según tengo entendido, acaba de venir de allí, y que también cuenta con otra persona que también ha estado allí, Katia Arévalo, que es periodista de EFE y es directora de comunicación del Ministerio de Transición Ecológica. Y tenemos también, tenemos un vídeo de una de las personas que iban a intervenir, que es Mariana Castaño, es consultora de Naciones Unidas en Cambio Climático y fundadora de la consultora 10 billion solutions o 10.000 millones de soluciones y bueno, pues no ha podido estar aquí, pero sí que nos ha enviado un vídeo que ahora nos le van a poner. Y por último tenemos también a Carlos Federico Meza, que es un periodista mexicano que ha cubierto muchas cumbres del clima en el pasado, ahora vive aquí en nuestro país, fue corresponsal de la agencia Notimex, una de las más importantes agencias de comunicación de este inmenso país que es México. Y bueno, pues nada, sin más os doy paso, por favor. Muchísimas gracias a todos por venir. Hola a todos. Sí se escucha bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta última sesión sobre crisis climática, información, desinformación, después de una década del Acuerdo de París. Venimos precisamente, ¿no?, como decía Rosa, de esta cumbre de la brasileña en la que había muchas expectativas, precisamente por eso, ¿no?, porque se cumplen los 10 años del acuerdo. Y bueno, pues como en otras ocasiones nos hemos quedado con más ganas de más, pero bueno, en esta mesa queremos hablar un poco de eso, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando todo lo que ha sido la cobertura climática durante estos años y también eso, cómo se dio las circunstancias o el contexto para que finalmente, hace 10 años, los países se pusieran de acuerdo para que se adoptara el Acuerdo de París. Entonces, por eso quería empezar contigo, Katy, si te parece, que nos contaras un poco, según tú, cuáles fueran como las condiciones para que se llegara a lo que se denominó un acuerdo histórico, que finalmente con el tiempo se ha visto que pues, lo mismo tan histórico no era. Bueno, es el más histórico, ¿no?, de lo que ha habido hasta ahora. Ojalá haya otro más histórico todavía y ojalá no tenga ni que haber acuerdo algún día, ¿no?, porque hayamos logrado frenar este desafío tan grande. Pues a ver, volviendo al Acuerdo de París, yo creo que en el momento en el que se alcanza el Acuerdo de París sí que es un momento histórico y sí que marcó un hito y un antes y un después. Y lo que yo os puedo decir que percibí en todo el proceso previo a París y que luego confirmé en las cumbres que vinieron después de París, es que se dieron dos cuestiones muy particulares que yo no he visto desde París. Y Carlos, que también ha estado en muchas cumbres, seguramente lo mismo está de acuerdo conmigo. Una de estas cuestiones fue
un esfuerzo diplomático sin precedentes. Es decir, mi primera cumbre fue en el año 2005, mi última en 2019, y no he visto nunca un esfuerzo como el que hizo Francia para lograr ese acuerdo. Eso por una parte, y luego por otra, yo creo que se logró, que hubo una especie de, entre comillas, alineación planetaria de personalidades con muchísimo carisma en diferentes puestos de responsabilidad que hicieron posible ese acuerdo. Y lo voy a desarrollar, ¿no?, lo más brevemente que pueda. La comunidad internacional y el proceso de negociación de lucha contra el cambio climático venía de un bajón muy grande cuando se intenta alcanzar el acuerdo en Copenhague en el año 2009 y aquello fracasa. Y eso que Dinamarca, la Unión Europea, estaba Obama ya, puso mucho de su parte para ese acuerdo, pero las cosas no se hicieron como se tenían que hacer y ejemplo de ello es que no hubo acuerdo, ¿no? A partir de ahí hubo una desmoralización enorme, no sé si igual o incluso superior a la que hubo ahora. La siguiente cumbre fue en Cancún y estaba el proceso roto, había una desconfianza total entre los casi 200 países que forman parte de este proceso negociador. Y costó mucho levantar el vuelo, pero en el momento en el que Francia, con el presidente François Hollande, decidió que iban a poner todos sus servicios diplomáticos, yo creo que sobredimensionados para el peso que Francia tenía en ese momento en el mundo, pero al servicio de la lucha contra el cambio climático y de lograr un acuerdo internacional, cuando Francia decide echar el resto, ahí se consigue. Y eso cómo se vio, cómo Francia lo pone todos los huevos posibles en la cesta, pues se vio ya, por ejemplo, perfectamente desde 2 años antes, que es cuando anuncian oficialmente que van a hacer ellos la cumbre en la que la comunidad internacional se había emplazado a llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que la cumbre anterior fue en Lima, pero no fue la cumbre de París, la cumbre de Lima, ya fue la cumbre de Francia, porque Francia ya tenía en la cumbre de Lima un personal diplomático y una fuerza, un músculo de gente influyendo, tratando de preparar las bases y de alinear a todos los actores para llegar a París, que aquello no tuvo precedentes. Entonces, ese esfuerzo diplomático se mantuvo a unos niveles muy fuertes durante todo ese año, que va de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, cuando tiene lugar la cumbre de París y se consigue el acuerdo, y que eso no se ha vuelto a dar, ni antes ni después. Eso por una parte. Y luego la alineación planetaria de personalidades muy carismáticas y con mucha fuerza y muchas ganas de empujar para que este proceso y ese acuerdo fuera posible, también se da antes de la cumbre de París. Entonces, en la Secretaría General de la Convención, creo que es Secretaría Ejecutiva o algo así, Mariana lo sabrá mejor, la otra ponente que iba a estar, de la Convención de Cambio Climático, pues está Cristiana Figueres. Cristiana Figueres es una de las mujeres con más ímpetu, más empuje, más fuerza y más cabezota que he conocido yo en mi vida. Entonces, esta mujer, que además acababa su mandato en Naciones Unidas justo después de la Cumbre de París, a principios del 2016, ella se empeñó en que iba a estar a muerte con el gobierno francés para lograr este acuerdo. Luego, en Estados Unidos, teníamos a Obama, que Obama era su último año ya en la Casa Blanca, y que él había fracasado en el primer acuerdo internacional, en el de Copenhague, y no estaba dispuesto a fracasar en el de París. Y luego, en este complementario a este esfuerzo diplomático del que yo hablaba, francés, Francia se ocupó de tener una red de embajadores en la sombra para su acuerdo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se escogieron muy bien a personas con capacidad de influir en todos los continentes y en todos los países o regiones, porque ya sabéis que los acuerdos en las cumbres hay que hacerlos por consenso de casi 200 países. Entonces, se tocaron, o sea, hubo una especie de embajadores
muy potentes que en cierto modo colaboraron con Francia para aunar fuerzas, ¿no? Pues por parte de Estados Unidos, sin duda alguna, John Kerry. Por parte de México, Felipe Calderón, ¿no? Que desde la cumbre de 2010 en Cancún había estado muy implicado. Por parte de España, trabajando en Francia, sin duda, Teresa Rivera. Por parte de Perú, el ministro de Medio Ambiente que organizó la cumbre de Lima, que era Manuel Pulgar, era un ministro muy absolutamente querido y respetado por la comunidad ecologista, política latinoamericana. Estaba Yolanda Catkabase, que entonces era presidenta internacional de WWF, es una ecuatoriana también con mucha fuerza. Logan Tubiana, que es una negociadora francesa que estaba desde el protocolo de Kioto. Por parte de la Unión Europea estaba Miguel Arias Cañete, de comisario de Clima, que era un hombre con muchísima experiencia de negociadora. Entonces yo creo que ahí hubo muchas personalidades muy, muy potentes, muy fuertes, muy emperradas y que se produjo esa alineación de personalidades ahí a tope. Y luego ese esfuerzo diplomático. Así se llega al Acuerdo de París. Porque todas las personas que has comentado también, o sea, aparte del input que tienen, pues también mediáticamente tienen mucho tirón, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo contribuyó eso a que este Acuerdo de París o esta información climática que hasta entonces me da la sensación, ¿no?, que se había quedado más en el terreno de políticos y científicos, llegara a la sociedad? Y si el Acuerdo de París marca un antes y un después en lo que es la información climática, os lo pregunto a los dos, pero si quieres continuar y luego agregas lo que te parezca. Yo creo, chupando un poco de micrófono, que se hizo un esfuerzo comunicativo también sin precedentes por parte de estas personalidades, ¿no? Pues, por ejemplo, dos de las que he citado, Cristiana Figueres, secretaria de la Convención, hizo una cosa que yo sepa no se ha vuelto a hacer ya desde entonces, y es que ella nos cogió como a X de cada país desde Lima y nos estuvo haciendo briefings ahí enganchados por videoconferencia, aun siendo tiempos prepandémicos. Cada mes nos citaba unos briefings para contarnos cómo iban las cosas, qué país, qué estaba más rebelde, qué puntos estaba. Nos tenía como muy al día. Eso nos hizo conocer muy bien el entramado del texto, llegar ahí con muy buenos resortes a esa cumbre. Y sobre todo ella no hablaba mucho, una cosa que a mí me encanta y que era cierta, es el momentum ¿no? De que vamos a llegar a un acuerdo, y esa energía al final te la transmitía como periodista. Entonces al final todos íbamos ahí, sí, acuerdo, estos problemillas, pero vamos hacia el acuerdo, ¿no? Y luego, por ejemplo, me acuerdo que el propio Miguel Arias Cañete, desde la Comisión Europea, pues creó un grupo. Yo estuve en varios de estos grupos, ya no me acuerdo ni de los nombres que tenían, pero hubo uno, no sé si era el de Arias Cañete, que era el grupo del croissant, que nos cogió en la cumbre de Lima a unos cuantos que estábamos tomándonos un croissant por la mañana cuando la cumbre se alargó, unos cuantos de diferentes países europeos, y hacía lo mismo. Entonces, nos cogía y nos hacía un briefing off the record cada X tiempo y nos decía, pues ahora me voy a China a hablar con los chinos porque a ellos les preocupa esto, luego me voy a India no sé cuánto, pero sí, va todo así, va todo asado. Entonces, hubo mucha actualización, hubo mucho briefing, hubo mucho calentamiento del ambiente. La propia Teresa Rivera, me acuerdo que en el IDRI, que lo dirigía ella en ese momento, organizó cantidad de jornadas que al final lo que trataba es de que los periodistas que seguíamos a tope el cambio climático estuviéramos allí, ¿no?, contando el minuto resultado de cómo se llegaba hasta ese momento, ¿no?, del Acuerdo de París. Aún así, y esto me lo dejo para cuando también comente Carlos, yo quiero contar en las últimas horas del Acuerdo de París, las 3 últimas horas, que fueron sumamente interesantes y donde también hubo un pulso a ese esfuerzo diplomático. Así que dejo aquí, a ver, Carlos. Nos dejas con el misterio y, Carlos, ¿qué es lo que bueno, yo creo que ya de lo que Katy ha explicado, que es, digamos, el marco, el gran marco de toda la negociación, de todo el acuerdo en sí,
vamos aterrizando a lo que es más el ámbito nuestro, que es la información climática, cómo la manejamos desde los medios de comunicación. En mi caso, como mexicano, sí que el Acuerdo de París sí marca un antes y un después, en el sentido de que ya un poco desde la cumbre de Cancún en 2010, la cumbre de Lima en 2014, los medios latinoamericanos ven que las COP no son un club de científicos y medioambientalistas que se reúnen para hablar en términos que no se explican, sino que ya se dan cuenta que hay mucho en juego. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Se gana en transversalidad, se pasa de la nota medioambiental o la nota científica a ver cambio climático también en las informaciones de economía, en las informaciones de alimentación, de agricultura, de energía. Entonces se ve que hay allí mucho en juego. Eso por lo menos en el caso de los medios mexicanos me consta. Recuerdo mucho cuando yo empecé en esto, en el año 2008, de la Oficina del Secretariado de Cambio Climático, cuando la gestión de Ivo de Boer, ellos manejaban un estudio internacional de cómo se cubría en los medios de comunicación todas las COPs y toda la información climática. Y era demasiado dispar porque mientras en los medios de los países desarrollados estaban muy al día, explicaban mucho, se metían mucho en la parte internacional, en los medios de países en vías de desarrollo, especialmente el mío, se estaba muy abocado a la cobertura local, es decir, y eso sigue siendo así y ojalá siempre siga así, porque una región con tanto impacto climático no puede actuar los medios de manera diferente. O sea, se tiene que contar lo local para entender lo global. Es decir, y entonces había mucha inquietud ya en ese entonces. Sobre todo, él comentaba mucho que lo empezaron a investigar después de la COP en Bali, y por eso esta insistencia en los workshops, en llamar a periodistas de diferentes países, fue allí cuando yo fui a las COPs debido a eso. Y el cambio se empieza a notar cuando yo, como agencia de noticias, veía que mis informaciones tenían un impacto muy limitado en los medios. Es más o menos a partir de la COP de Cancún y cuando se va acercando París, cuando ya voy viendo que mis informaciones se van incluyendo en secciones diferentes, segmentos diferentes, espacios de radio, espacios en la televisión. Eso sí que es un cambio. Perfecto. Entonces, siguiendo un poco en lo que estás comentando, ¿cómo habéis visto eso, ¿no? Que ha sido la evolución de la información de la crisis climática en los medios, tanto en España como en América Latina, México y América Latina? La evolución. Bueno, yo creo que la sensación que a mí me da es que la evolución ha sido a más información desde el París hasta ahora, pero en parte absolutamente justificada por los impactos, ¿no? Es decir, estamos viendo como especialmente en los últimos años como todo aquello de lo que los científicos llevaban décadas advirtiéndonos, pues está sucediendo, ¿no? Es decir, no tenemos que irnos muy lejos, pues aquí en España cuántas veces habíamos entrevistado, nos habían presentado papers científicos como José Manuel, ¿no?, de la Universidad de Castilla-La Mancha, contándonos que una de las mayores afecciones en España iban a ser los incendios. Pues es que lo tenemos aquí, claro, hay más información, pero es que estamos viendo los impactos a la orden del día. Antes de los incendios de este verano hubo muchos otros. ¿Qué decir de la Dana de Valencia, ¿no? Entonces, hay más información porque hay más impactos. Ciertamente también hay mucha más ciencia. Yo que ahora estoy más centrada en ese aspecto del cambio climático. Y yo creo que la evolución ha sido a más información, pero por el agravamiento del fenómeno y de los impactos, por una parte, como era de esperar, y por otra parte, porque yo creo que sí que la buena noticia es que, aunque no a lo rápido que se debiera,
pero sí que se está avanzando hacia otro tipo de desarrollo y de economía y de tecnologías limpias. Entonces, en ese sentido también hay mucha más información. Yo, si lo comparo con cuando empecé, o sin ir tan lejos, pues hace 10 años, siempre lo digo, ¿no?, que mis editores en la agencia EFE no me dejaban poner la palabra descarbonización porque decían, no se entendía, ¿o qué? Decían que los lectores no iban a entender lo que era descarbonización, a no ser que hubiera un párrafo entero explicando qué era la descarbonización. Yo creo que hoy ya se pone descarbonización y se dice eso en los telediarios con una alegría enorme. Entonces, más información, y en cuanto a la calidad de la información, pues bueno, tocaremos seguramente este tema en otros puntos, no me voy a extender más. Perfecto, gracias. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que se da es más información, más formación de parte de los compañeros que van a las COP y la gente que cubre desde un ámbito más local también. Y sobre todo lo que marca estos últimos 10 años a partir del Acuerdo de París es que, por ejemplo, los medios ya le exigen al gobierno cosas que antes no le exigían, porque el Acuerdo de París sí que abre esta ventana de cumplimiento para el gobierno. Es decir, mientras que con el protocolo de Kioto se limitaban mucho a decir la responsabilidad histórica es de los países desarrollados, los que han contaminado. Ahora ya hay una responsabilidad compartida, es decir, y entonces ya el periodista, el medio de comunicación sí que exige ese cumplimiento y lo exige primero por todos los impactos que se ven, impactos que aumentan, ciclones, huracanes, sequías, inundaciones, migraciones causadas por esto. Segundo, porque hay un notable incumplimiento de muchos de los acuerdos, de muchas de las leyes del país. Por ejemplo, cómo se explica que México haya sido el segundo país con una ley de cambio climático y el cumplimiento deja muchísimo que desear, y especialmente lo que ha ocurrido en los últimos años. Voy a mencionar los casos más conocidos, el ecocidio por la construcción del Tren Maya, por la refinería de Dos Bocas, por el nuevo aeropuerto internacional. En fin, yo creo que sí hay cada vez más una fijación de parte de los medios en esta exigencia, y eso es un cambio verdaderamente importante. Muchas gracias por compartirnos este avance. Ahora damos paso al vídeo que nos ha enviado Mariana Castaño Cano, precisamente para responder esta pregunta y excusando su presencia de no estar aquí con nosotros hoy. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Apia, por la invitación, y muchísimas gracias especialmente a Judith por contar conmigo en su panel. Lo siento mucho, estoy triste de no poder estar ahí con vosotros hoy. Me hubiera encantado poder estar en persona para conoceros mejor y poder debatir en las pausas, en los cafés, en los pasillos de este tema tan importante, pero voy a seguir con expectación las conclusiones del Congreso. Judith me ha lanzado la pregunta: ¿cómo he visto la evolución de la información sobre cambio climático en los medios de comunicación en los últimos años? Pues bien, mi percepción propia y los datos nos dicen que estamos ante un aumento cuantitativo y cualitativo de la información sobre cambio climático en medios. Según el Observatorio de Medio y Cambio Climático de la Universidad Colorado Boulder, que es la que yo consulto a menudo, ha habido un aumento sostenido muy importante en los últimos 20 años, si bien ha habido altibajo. Ellos llevan 20 años analizando 130 medios de comunicación en 58 países diferentes, entre los que está España, por cierto, medios de comunicación de todo tipo, agencias de noticias, radio, televisión, periódicos. Han visto un aumento de la información que está, en mi opinión, claramente en correlación con los hitos del proceso de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, pero no exclusivamente. También creo que hay una correlación clara con fenómenos meteorológicos extremos que se están dando cada vez de manera más habitual y con mayor violencia, y una correlación también con el hecho de que haya más manifestaciones, más movimientos ciudadanos, estudiantiles,
reclamando más acción climática. Pero, como decía, la mayor correlación la veo con el hecho de que el proceso de la ONU, el proceso multilateral bajo el paraguas de ONU Cambio Climático, se intensifica. Arrancó en el año 92 con la cumbre de Río de Janeiro. Luego, en el año 95, fue la primera COP. En el año 97 se aprobó el protocolo de Kioto, que no entraría en vigor hasta el 2005 y de manera muy parcial. La información sobre el cambio climático ha estado aumentando desde entonces, desde hace 20 años, con picos y con valles. Un pico muy importante fue en la cumbre de Copenhague, fallida cumbre de Copenhague, en el 2009. Caería la intensidad de la información hasta que en el 2014 nos preparábamos todos para la COP21 de París, y en el 2015, en la COP21, coincidiendo con la COP21, pues hubo naturalmente un aumento muy fuerte de la información, que más o menos se ha ido sosteniendo. En el 2018 sí que se produjo un aumento, hubo un valle después de la COP de París. En el 2018 hubo un aumento muy fuerte porque, bueno, empezamos a ver manifestaciones en la calle más significativas, más multitudinarias, más disruptivas. Salieron informes como el del IPCC de los 1,5 grados, como el de IPBES sobre el impacto en la biodiversidad del cambio climático. Hubo un aumento muy significativo en torno a ese momento, 18, 19. En el 2020 llega la pandemia, pues cae la información climática, como cae la información sobre muchísimos otros temas, ¿no? En el 2021 aumentó la información climática, fue la COP en Glasgow, una COP que movilizó bastante, no solo a los gobiernos, sino también al tejido empresarial y social. Y desde entonces, pues ha habido momentos de pico, momentos de valle. Hemos visto, yo creo que un descenso importante desde el 2021 hasta aquí en la información climática, si bien en las COP pues de Sharm el Sheikh, de Dubái y de Bakú, pues hubo bastante información climática, pero bueno, coincidía con la COP y luego pues bajaba. Lo vemos en los gráficos y vosotros, en nuestro día a día como comunicadores e informadores, pues lo estamos viendo, generamos y consumimos información, así que somos testigos. Los medios de comunicación hablan cada vez menos del cambio climático, pero también están hablando menos los políticos, y el tema está cayendo en las encuestas como tema principal de preocupación entre la ciudadanía, y todo esto está relacionado. Cuanto menos hablan los discursos políticos, menos hablan los medios de comunicación, menos sensibilizada está la ciudadanía, y por lo tanto pues hay una aparente menor inquietud, aunque sí es cierto que el 89% de la ciudadanía está de acuerdo y pide que los gobiernos actúen más frente al cambio climático, pero ya hay otros temas como el coste de la vida o la seguridad, pues que están como temas de preocupación preponderantes por delante del cambio climático. Estamos en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Cuanto menos se habla, pues menos preocupa. Menos se publica, menos se investiga. Menos sensibilizada pues está la opinión pública, y menos los políticos van a hacer suyo este tema. Eso por un lado. Por otro lado, en el último año y medio he visto claramente un uso del cambio climático como arma política, como arma ideológica, como campo de batalla cultural. El ejemplo más flagrante lo vemos en Estados Unidos, pero no solo, en otros países. En España también estamos viendo el uso del cambio climático como arma política. El cambio climático, sus impactos, sus soluciones están empezando a ser un elemento de división política e ideológica. Y eso, en mi opinión, es una mala noticia, porque nos desvía del consenso que necesitamos, ciudadanos y políticos, en torno a la ciencia del clima y en torno a las soluciones. Necesitamos consenso, unanimidad, y no estar dando bandazos ni en el discurso político ni en la opinión pública, porque el cambio climático no da bandazos, sino que sigue su curso. No es una veleta el cambio climático, la física del cambio climático avanza, desgraciadamente, y la trayectoria del cambio climático se acelera,
aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de sus impactos no es lineal, sino exponencial. Mientras hablaban los negociadores en la COP la semana pasada, las emisiones seguían aumentando. Este año, nos lo dicen los informes, estamos de nuevo batiendo récord de gases de efecto invernadero, pulverizando el límite de los 1,5 grados de manera de momento reversible, pero pronto va a ser irreversible porque no estamos viendo una acción a la rapidez y a la escala que se necesita. Y además también estamos viendo, junto a esa polarización política, estamos viendo un aumento de la desinformación climática. Principalmente en redes sociales, es verdad, pero no solo, también en medios de comunicación se está dando. Y eso nos afecta directamente a los periodistas y a los comunicadores, que nos encontramos con que se está emponzoñando el diálogo en torno al cambio climático. Desde las Naciones Unidas están intentando ponerle freno a esa desinformación, pero bueno, es como querer ponerle puertas al campo. Aunque hay que darle la bienvenida a una iniciativa que se ha lanzado este año desde la ONU, la Convención Marco, la Secretaría de la ONU, la sede de Nueva York, la UNESCO también y la presidencia de la COP30 de Brasil han lanzado una iniciativa contra la desinformación que ellos llaman por la integridad de la información climática, pero esa iniciativa necesita fondos, necesita apoyo para convertirla en acciones concretas, ¿no? Este año en Belém, en la COP, hemos oído hablar mucho de desinformación como un objetivo que hay que atajar, pero aparte de los discursos, pues hace falta acciones concretas desde los reguladores y desde las plataformas, ¿no? Y por supuesto desde los medios de comunicación, plataformas de redes sociales y medios de comunicación también. Es sin duda, como digo, muy difícil ponerle puerta al campo, atajar la desinformación en redes sociales que cada vez parecen más el salvaje oeste, pero no se puede dejar caer los brazos y hay que seguir hacia adelante tratando de contrarrestar esa desinformación. Y en mi opinión, el rol de los medios de comunicación, de los informadores, es un rol de informador, de dar a conocer la información, de verificar y de desmentir la información falsa que corre como la pólvora. Aquí lo voy a dejar. Estoy encantada de poder formar parte virtual de este congreso. Espero seguir en contacto con vosotros, conocer a nuevas personas que participáis en el congreso a través de LinkedIn, a través del correo electrónico, y espero poder estar pronto entre vosotros en un nuevo evento, ¿por qué no en el congreso del año que viene? Un saludo y feliz congreso. Bueno, Mariana nos ha dejado muchos temas sobre la mesa. Quiero empezar con uno que habías comentado tú, de dejarlo para ahora, ¿no? Porque también hablábamos de eso, de la cantidad y la calidad, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay como un debate. Es evidente que hay más información, pero luego la calidad de la misma sería debatible. ¿O cómo lo veis vosotros? A ver, yo recuerdo congresos de APIA de hace más de 20 años, ¿no?, en los que ya hablábamos de la importancia de la especialización, ¿no?, en un tema que requiere cierta complejidad. Pues es que lamentablemente esto sigue siendo noticia hoy, ¿no? Es decir, es verdad que la especialización sigue siendo la clave, porque yo siempre lo explico recurriendo a los acuerdos de mínimos, ¿no?, a esas colas de los telediarios cuando acaban las cumbres del clima y hay una cola, o sea, al final de una noticia con imágenes que va diciendo, bueno, se ha alcanzado un acuerdo de mínimos en la cumbre, no sé qué, no sé cuánto. Yo siempre he defendido que el periodista que escribe o que pone voz al acuerdo de mínimos es que no se ha enterado de qué iba la cumbre ni de qué, es decir, qué es un acuerdo de mínimos, qué era lo que es decir, eso es más fácil decir que es un acuerdo de mínimos que explicar por qué ha fracasado una cumbre del clima o por qué ha quedado así, que ni se ha conseguido todo lo que se quería, pero se ha avanzado. Lo que pasa es que para explicar eso hay que comprenderlo.
Y quien hace unas colas de un telediario cogiendo una noticia tan compleja como es una cumbre entera que dura 15 días y que se está negociando durante todo el año, es imposible que te cuente bien esa cumbre del clima. O quien coge un paper científico por primera vez de un tema de emisiones o de hidrógeno verde o lo que sea, es muy complicado que a la primera te lo cuente bien, ¿no? Entonces, si a esa persona le es complicado entenderlo, pues comunicarlo mucho más. Yo creo que la especialización sigue siendo la clave. A base de que cada vez hay más información de cambio climático, yo sí que creo que cada vez, quiero ser optimista, que se explica mejor de lo que se explicaba antes, a fuerza de... Pero que... También somos más, ¿no? Ahora que antes. Somos más, claro, sí, hay más y hay más información, hay más periodistas, no necesariamente en mejores condiciones, pero es verdad que eso se nota. Ahora, también es cierto que falta dinero, y si falta dinero, falta tiempo en las redacciones para dedicarlo a informaciones como es la del cambio climático o la ambiental en general, que requieren un seguimiento, requieren envolver al lector, hacerle partícipe e irle dando gotitas y migajitas para que al final tenga la barra de pan completa de lo que es el desafío del cambio climático, el desafío de la contaminación por plástico, ¿no? O sea, yo creo que vivimos tiempos de que sí, hemos avanzado más en que hay más información, en que se cubre más, el tema está más de moda que antes, para bien o para mal, pero sigue faltando una cobertura más constante, más lenta, más dedicada, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas en España pueden escribir solamente de cambio climático, solamente de biodiversidad? Pues si se cuentan con los dedos de la mano, con suerte, ¿no? Entonces eso, claro. Y luego, bueno, para colmo, y no voy a entrar todavía, no voy a abrir todavía este melón, si además tienes la amenaza añadida de la desinformación, que es un monstruo que lo está absorbiendo todo y que se mezcla con otra amenaza también terrible de la sociedad actual, que es la polarización, que es un tema que a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo y estoy escribiendo mucho de lo que va sabiendo el conocimiento científico de la polarización. Pues polarización y desinformación son enemigos de toda información sensible como esta, claro. Van de la mano, lamentablemente. No sé si, Carlos, también quieres hacer algún apunte del tema de la calidad de la información climática o pasamos al otro melón de las redes sociales como cuna de la desinformación. Justo, pero no tanto sobre la calidad, sino sobre la cantidad, porque yo allí le preguntaría a Mariana cuál es el punto de comparación. Después del Acuerdo de París y durante casi todos estos 10 años, lo que yo siento y lo que he visto es que sí que hubo un boom en los medios de comunicación, en las informaciones. O sea, con el Acuerdo de París se sube al carro todo mundo. Se suben los gobiernos, se suben los empresarios, se sube el mundo de la moda, se suben todas las industrias y de repente a todo el mundo le dio por crear plan de sostenibilidad para esto. Empieza a darse una cantidad impresionante de información que es ahora cuando empieza a bajar. Es verdad, yo me preguntaría fundamentalmente de si se estaría estabilizando, porque yo no veo que esté dejándose de cubrir lo fundamental, que lo fundamental es esto que estamos hablando, la necesidad de lo local por todas las emergencias locales que hay, más lo que es la parte de política, negociación y todo eso. Yo creo de que eso sigue. Sí, hemos visto eso, ¿no? Que ya se deja de hablar solo de cambio de crisis climática en el momento de las cumbres, que es como el pico más alto, que afortunadamente esa información de crisis climática, desgraciadamente por este tipo de eventos meteorológicos extremos, se extiende durante el año, pero igual también necesitamos explicar no solo los problemas, sino también las soluciones, ¿no? Claro, como hemos visto este verano con los incendios, o el año pasado con el tema de la Dana, y que también hemos estado hablando durante el Congreso el día de hoy. Siguiendo con el tema de las redes, que también mencionaba a Mariana, ¿cómo veis vosotros eso, ¿no? Que esta plataforma, que en un principio tendría que ayudar, ¿no?, a que esta información
le llegara al ciudadano, cada vez más eso, ¿no? Pues está como volviendo eso, pues un estercolero de que ahí entra cualquier persona a decir lo que sea y al final es gente que tiene muchos seguidores detrás y que llega mucho más a la audiencia de medios de comunicación, que también, por otra parte, empieza a estar un poco harta de lo que son las noticias vinculadas con crisis climática. Sí, yo creo que es el mal uso, ¿no? Desafortunadamente las redes desvirtuaron esa parte que creíamos al inicio de cómo iban a servir, de cómo iban a colaborar para una mayor formación, para mayor información para la ciudadanía. Tienen un formato que se presta muchísimo para la manipulación y la desinformación. En el caso de lo que yo estoy viendo de cómo las redes están difundiendo bulos en México, parten desde dos digamos, fuentes. Una es la compartida internacional, que son todas estas historias que se ven igual aquí o en Estados Unidos, en México, temas como que las placas solares generan contaminación y no explican bien. No es cierto que el Ártico se esté derritiendo, cosas así. Pero luego ya la segunda fuente son cosas más que tienen que ver con lo que se comentaba de que hay un escenario de polarización, de politización, que en el caso de mi país no es siempre una desinformación para cuestionar a la ciencia climática o las negociaciones climáticas o la COP en sí, sino que parte de una negligencia política y gubernamental para que al gobernante no se le exija el cumplimiento de la ley. Eso es. Sí. Hablando también de desinformación, polarización, tú, Katy, también estás comentando que es un tema que te preocupa. Estamos viendo, ¿no?, que tanto en América Latina, bueno, en América ya con Donald Trump en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina, pues todo lo que es el negacionismo, el impacto que ha tenido y tal, a nivel de España también lo estamos viviendo. No sé si también querías hacer algún apunte sobre esa cuestión. Bueno, a mí es verdad que son dos fenómenos que como no, como persona y también como periodista me interesan muchísimo, ¿no? Lo que comentabais antes de las redes, qué duda cabe de que las redes sociales ahora mismo se han convertido en instrumentos propagadores de la desinformación, ¿no? A mí esto es verdad que al ser dos fenómenos tan recientes y que la ciencia se hace de forma más lenta, pues todavía no hay demasiado conocimiento y base científica para entender estos problemas, pero algo sí que va habiendo, ¿no? Y yo ahora mismo estoy trabajando en dos reportajes. Uno de ellos es el daño. Ya no solamente es la desinformación, ¿no?, y el daño que crea, el daño que hace la desinformación, sino también el daño mental, de lo que se llama el infinite scrolling. Y es que tú empiezas a ver las redes sociales y vas pasando y una cosa te lleva a otra y te lleva a otra, y sin darte cuenta han pasado minutos y han pasado horas. Y eso tiene un efecto devastador. Se ha estudiado, sobre todo psicológicamente, en los niños, ¿no? Pero vamos, en las personas mayores aún más. Entonces sí, me interesa mucho, y en la parte nuestra, de lo que el tema que tenemos hoy, que es el cambio climático, pues por supuesto sale extremadamente perjudicado. Es más, haré un comentario que es una mera percepción por mi parte, ¿no? Es verdad que en los últimos años llevamos hablando mucho de que dos de las revoluciones pendientes eran el feminismo y el ecologismo, ¿no? Pues fijaros que me da la sensación de que en redes al menos veo más presente
o sea, veo más favorecida la lucha por la igualdad que lo que viene a ser el ecologismo. Me da la sensación de que la lucha feminista está aprovechando mejor las redes sociales con todas las amenazas que suponen que el pensamiento ecologista. Tengo esa sensación, no sé por qué, de que la revolución ecologista debería de aprender algunas cosas que está haciendo la feminista, que está haciendo bien. Bueno, para... Un último ejemplo, sí. porque a lo mejor lo he dicho de forma muy difusa, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que le hacía Julia Otero a Nadia Calviño a raíz de su libro, de un libro que ha publicado, y le decía, ¿y usted sigue sin hacerse fotos cuando todas las personas que le proponen que estén en esas fotos sean hombres? Y ella dijo, sí, a veces cuesta mucho porque es que todos son hombres en puestos directivos. Entonces, a mí me gustaría ver más casos de gente que dijera, yo no me pongo en una foto con estas personas porque sé que son verdaderos monstruos de la crisis ambiental, es decir, que con sus acciones políticas, económicas o del tipo que sean, están contribuyendo gravísimamente a la crisis ambiental, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo ahí sí veo que la revolución por conseguir la igualdad está aprovechando las herramientas digitales de forma un poco más eficiente que la revolución ecologista. Hay que aprender, hay que tomar nota. Seguramente. Mariana también comentaba en su vídeo, y ya como estamos también en la recta final de esta mesa, y para no quitarnos como ese sabor un poco amargo y hablar un poco más de soluciones, ¿no?, como comentábamos antes, el lanzamiento de esta declaración sobre integridad de la información sobre cambio climático que se ha lanzado en esta pasada COP30 en Brasil. Esta iniciativa establece compromisos internacionales compartidos para abordar la desinformación climática. Entonces, está apoyada por una docena de países, entre ellos está España, y a nivel latinoamericano cuenta con Chile y Uruguay. No sé cómo veis esta iniciativa y cómo creéis si puede ser eficaz para combatir la desinformación tanto en España como en la región latinoamericana. Por plantearse como tal, yo lo veo bien. Yo no seré quien para decir que este tipo de iniciativas no sirven, no sé qué, cuando todavía no ha echado a andar, ¿no? Digamos, lo que sí me gustaría ver es qué tipo de mecanismos son los que implementan para incluir a los medios de comunicación, a más gobiernos, a más agentes que forman parte de esto, ¿no? Yo creo que estamos ante un problema de tal magnitud y tales implicaciones con la desinformación que, como todos los problemas de esa magnitud, lo que exigen es regulación y atar las cosas en corto desde el ámbito regulatorio. Es decir, se deja mucho en manos de los periodistas, se deja mucho en manos de los ciudadanos. No. Cada cierto tiempo, en los regímenes democráticos, vamos a las urnas y elegimos a los gobiernos. Y esos gobiernos tienen la obligación de regular de la mejor manera para protegernos. Prohibirnos fumar porque sabemos que el tabaco hace el daño que hace. Prohibir contaminar porque contaminar hace el daño que hace. Pues con la desinformación exactamente igual. Que no quiere decir que todos en la medida de nuestro ámbito hagamos lo posible. Luis me lo preguntaba ahí fuera para un videíto y yo he dicho que los periodistas lo que tenemos que hacer contra la desinformación es hacer bien nuestro trabajo de la forma más honrada, más ética y explicar las cosas como de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, ser profesionales es lo que los periodistas tenemos que hacer, pero yo creo que la desinformación exige de una regulación y de una actuación a un nivel de los gobiernos, que para eso les tenemos, porque es un problema de una magnitud tremenda.
Bueno, quería acabar terminando eso, preguntando un poco eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas, ¿no? Para luchar contra la desinformación? Tú ya has dado un poco los consejos a seguir. No sé si, Carlos, quieres aportar algo al respecto. Sí. Y lanzamos así también la pregunta al público por si quieren también hacer sus aportes o si tienen alguna cuestión sobre los temas que hemos estado hablando durante estos minutos. Gracias. Sí, yo creo que hay que siempre ejercer los fundamentos que tenemos en el periodismo, el rigor, la verificación, el contraste, la investigación, la formación, entender nosotros bien para poder explicarles bien a los demás qué es todo esto. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Tenemos 10 minutos, ¿no?, para preguntas y observaciones, apuntes, así que no seáis tímidos y pues muchas manos, pues perfecto y maravilloso. Empezamos, ¿te parece, Javier, si empezamos por aquí y luego contigo? Muchas gracias. Si te puedes presentar o mínimamente, sí, para que así sepamos con quién estamos hablando. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Jacqueline Sambú, vengo de la Universidad de Zaragoza y bueno, en primer lugar, muchas gracias porque ha sido muy interesante esta conferencia, esta mesa de debate. Entonces, me ha encantado que salga el tema de la calidad de la información porque yo tengo una preocupación muy grande con esto de la calidad de la información en cuanto a cómo yo la entiendo. Como os he comentado, vengo de la Universidad de Zaragoza, trabajo en el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales como responsable de comunicación, por eso estoy aquí. Y entonces, lo que vemos en nuestra experiencia del día a día es que sí que es verdad que la información ambiental y más aún aquella que viene de la investigación trata cuestiones muy concretas, muy complejas. Por supuesto que la carta a los Reyes Magos que hacemos todos es la especialización, muy de acuerdo, ¿no? Pero sí que vemos que, por ejemplo, desde los organismos de investigación sí que se apuesta mucho por la especialización, por tener personas de comunicación que se encargan de desgranar esos papers, convertirlos en nota de prensa, ¿no? en eventos, en otro tipo de publicaciones, traducirlos de cierta forma, pero sí que estamos viendo que a veces cuando esas primeras traducciones llegan a otros medios de comunicación, sobre todo voy a hablar de medios y de caso de notas de prensa, claro, caen en estas redacciones que hemos hablado, pues que no hay muchas veces especialización, no hay tiempo, no hay recursos y no hay la capacidad de tratar a lo mejor determinado tipo de informaciones como necesitarían o de dedicarles el tiempo que necesitarían. Entonces, sí que eso podemos ver que a veces pues, puede redundar en cuestiones que son muy especializadas o que no se entienden bien en la nota de prensa y que, bueno, que se pasan por alto o no se explican bien y no tienen gran relevancia, pero puede haber otras que sí que pueden generar, si no desinformación, confusión en la información que se traslada. Entonces, hoy se ha hablado mucho de considerar los bulos y la desinformación, equipararlo al terrorismo, no sé quién lo ha mencionado esta mañana, de apuestas importantes por la especialización. Pero, ¿qué pasa con esas cadenas de la calidad de la información, esas cadenas del rigor? A lo mejor en lugar de prohibir esas informaciones, a lo mejor se podría apostar por un tratamiento diferente de este tipo de información o de la información ya, voy a hablar en términos grandes de la información científica, ¿no? Hace algunas semanas estuve también en el Congreso de Comunicación Científica y ahí estaban hablando desde el ámbito médico de la prescripción de información, precisamente para evitar pues eso, bulos, que la gente beba lejía cuando tiene COVID o cosas así. Entonces, ante estas grandes apuestas de las que estamos hablando, que entendemos que deberían ser a nivel global o a nivel cuanto menos estatal, ¿no? No sé si vosotros habíais pensado en alguna apuesta de este tipo en cuanto a la calidad, rigor y quizá incluso trazabilidad de la información en los recorridos que hace. Muchas gracias.
No sé si queréis comentar alguna cosa. Yo te puedo comentar también que justo hace unas semanas el Colegio de Periodistas de Cataluña hizo porque me estabas preguntando por temas así, ¿no? Más tal, renovó el código ético, que hacía mucho tiempo que no se había renovado, y ha incluido un apéndice dedicado a emergencia climática. Entonces ahí pues también se están dando como una serie de guías, está en catalán, lamentablemente no sé si lo van a traducir en castellano, pero como una serie de guías de cómo informar sobre este tema. Y eso, pues que evitar también pues temas de greenwashing, que al final pues también están entrando en esa cadena de desinformación de la que queremos escapar. Yo, a ver, ¿qué te digo? Yo creo que en las redacciones serias, los periodistas freelance que cubren estos temas medioambientales, científicos, al final, ¿no? Esta familia de temas, yo creo que en general somos bastante rigurosos y, de hecho, pues casi todos los que nos dedicamos llevamos un tiempo dedicándonos a estos temas. En España, por lo menos, tenemos nuestros premios, ¿no? Precisamente por eso, por haber sido rigurosos. Yo creo que quizá la falta, no sé, te estoy diciendo algo porque yo no aprecio que en general en los medios serios, en los periodistas serios que trabajan de freelance, yo no veo por lo general esa falta de rigurosidad. Los medios, en las redes sociales, en esas cosas, sí, claro que lo veo, pero eso no es el periodismo serio que se hace en una redacción. Yo sí te puedo decir que es un comentario que sí que te hago ahora desde el otro lado de la información, cuando comentabas eso, las notas, la comunicación. Vivimos en un mundo sobresaturado de información que nos llega. Es decir, yo tengo la inmensa suerte de estar en uno de los equipos dedicados a la cobertura de la ciencia y del medio ambiente, pues seguramente el más grande que haya en un medio de comunicación en España. Bueno, pues aún así no damos abasto, porque es verdad que la cantidad de cosas que llega es inmensa. Es decir, el correo por las mañanas, los correos electrónicos de las secciones, es que es un no parar. Ahora ya casi nos llama la gente, es todo correo electrónico. Es que es enorme. Y aunque no llegaran correos electrónicos, los papers que sacan las revistas científicas o los centros de investigación españoles y las universidades españolas a diario, o sea, es que no damos abasto. Simplemente las universidades madrileñas o los centros de investigación de aquí es que sacan una cantidad de cosas, lo cual es muy bueno porque se están haciendo muchas cosas, pero que no se da abasto. Y eso lo tenéis que entender también los equipos de comunicación que estáis al otro lado. Y yo si fuera vosotros, una cosa muy interesante es vosotros, en la medida, en vuestras páginas web, en vuestros canales, hacer mucha divulgación también, ¿no? Y ser un medio riguroso vosotros mismos, porque es verdad que también yo creo que en estos tiempos, ¿no? Vivimos unos de sobresaturación. Es que no damos abasto, claro, hasta en una agencia de noticias, ¿cuántos temas puedes escribir al día? Pues es que tienes que elegir porque no hay más horas, ni la gente tiene capacidad de asimilar tanto. Entonces, bueno, está bien que luego los centros de investigación, los institutos, las universidades, mantengáis muy bien vuestros propios canales de información y divulgación. Y los medios vamos a coger de ahí, yo creo que siempre que podamos, de la forma más rigurosa. Creo que la mayoría de los periodistas en este sector nuestro, otra cosa ya es determinados digitales, determinados estos que yo no les llamaría siquiera que hacen un trabajo periodístico, se dedican a otras cosas, ¿no? Pero la mayoría de los medios y periodistas serios, quiero confiar en ellos. Vale, perfecto. Javier, tenemos tiempo para tomar la pregunta de Javier, ¿verdad? Hola, bueno, muchas gracias por la mesa. Ha hecho un comentario Katy que me ha
Bueno, es lo que me ha hecho generar la pregunta, ¿no? Cuando has dicho que los medios de comunicación, sobre todo los generalistas, lo titulan como acuerdo de mínimos y significa que no han entendido nada, ¿no? Y claro, me lleva a la parte previa a las COP, en la que se genera también una expectativa diciendo que puede ser la COP, por ejemplo, esta de Brasil, donde igual se firmaba un acuerdo de la hoja de ruta del fin de los combustibles fósiles, una hoja de ruta para evitar la deforestación. Entonces, la cuestión es que si antes de la COP se está generando ya una expectativa grande, al final la consecuencia es que cuando acaba la COP se habla de acuerdo de mínimos. Es decir, no se explica bien antes de la COP cuáles son las verdaderas expectativas que puede tener la COP en torno al trabajo que se ha realizado durante todo el año. Y claro, luego por otro lado es que si hay acuerdos, digamos, que no son mediáticos, vamos a decirlo así, como ha pasado en esta de Brasil, pues claro, los medios de comunicación generalistas no lo cubren, con lo cual igual eso haría colocar menos en medios las cumbres del clima, pero sí estar en los medios especializados con periodistas especializados que pudiesen explicar bien las cosas, ¿no? Son dos causas consecuencias de entender que no todas las COP van a ser el Acuerdo de Kioto ni el Acuerdo de París, pero que por otro lado hay que informar de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, hacer ese contrapeso? Y si el problema está en el inicio de las COP, cuando se generan unas expectativas que no son reales. A ver, yo creo que, claro, todas las cumbres tienen unas expectativas y hay que cumplirlas, ¿no? Pero yo creo que tantos años después, pues ya van 30 cumbres, con la frase hecha acuerdo de mínimos, es que no dices nada, es que eso no dice nada a la gente. Yo a lo que me refería más bien es a que hay que desarrollar un poquito más por qué no se han cumplido las expectativas, ¿no? Pues no se han cumplido, simplemente decir, pues no se han cumplido por lo que tú dices, ¿no? Porque no se ha puesto fecha al fin de los combustibles fósiles, que era lo que se esperaba alcanzar. Si bien es un tema, bueno, diría yo, ¿no?, que ha estado muy presente en el debate más que nunca hasta ahora. Quiero decir, sí, porque era un tema que a América Latina le interesaba mucho poner en agenda y que se hablara de ello y conseguir algo al respecto. Y de hecho, por eso lo que me da la sensación es que muchas veces en las cumbres se genera la expectativa, y porque hay que generarla, luego no se alcanza, pero si de un tema se ha hablado mucho, y creo, porque yo no he estado ni lo he seguido al dedillo, que si se ha hablado mucho de ese tema no va a acabar aquí, es decir, va a seguir teniendo una continuidad y un desarrollo. Yo lo que creo es que hay que dar otra explicación, porque contar el acuerdo de mínimos y contar esas noticias ya a estas alturas, lo que vemos es que genera mucha frustración. La expresión no quiere decir que no se... Es decir, pues la cumbre no ha cumplido las expectativas. Yo estoy diciendo de cambiar un poco el cliché y tratar de explicar por qué ha ido mal, por qué ha ido regular o por qué ha ido más o menos bien, ¿no? Simplemente eso, evitar el cliché. Pero el cliché para alguien que no es culpa de esa persona, seguramente ese periodista, que no ha tenido tiempo de seguirlo al dedillo, pues es lo más fácil. Pero detrás de ese cliché han faltado pues unas necesarias horas de seguimiento a comprender la envergadura. Yo no creo que sea porque los periodistas siempre nos anticipamos y siempre tratamos de generar mucha expectativa respecto a todo, ¿no? Casi siempre más de lo que luego sucede, pero hay que explicar. Yo creo que la clave del buen periodismo es que sea explicativo y que dé todo el contexto posible, porque si no las cosas no se entienden. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta más o ya cerramos aquí? Katiana, la última, y contigo cerramos. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Katiana Murillo, soy periodista climática de muchos años. Estuve en muchas COPs, estuve en Copenhague, estuve en París, estuve en Lima y bueno, estuve también aquí en Madrid antes de la pandemia. A raíz de todo lo que se ha comentado ahora, porque ha sido montones, yo quería preguntarles si ustedes piensan que estamos llegando a un punto en donde hay que cambiar la narrativa, porque hubo un momento donde se empezó a hablar de crisis climática precisamente para darle esa importancia, ¿verdad?
Pero, y aquí uniéndome a la pregunta anterior, bueno, nos pasa como Pedro y el lobo, ¿verdad? Es que viene el lobo, y de pronto la gente se paraliza, ¿verdad? Entonces también surge esto de la ecoansiedad. Entonces, yo me he puesto a pensar, yo he trabajado muchísimo y con periodistas en América Latina en capacitación, y me he puesto a pensar si no llegamos a un punto de verdad en donde tenemos que cambiar esa narrativa y darle más esperanza. Porque yo recuerdo de Copenhague, exactamente, por eso me sentí totalmente identificada, de Copenhague a París, el mundo entero. ¿Por qué? Porque en Copenhague fue como el fracaso total, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo la sensación que había en ese momento y era horrible, pero en París hubo un boom, ¿verdad? Fue una esperanza, es decir, se abrió todo y bueno, coincidió eso, la diplomacia, los líderes y lideresas que estaban en ese momento, pero sobre todo es eso, que había esperanza. Entonces, ¿cómo retomar eso, verdad? Esa esperanza, porque yo me pongo a ver, incluso hasta cuando apareció Greta, ¿verdad? Por ejemplo, que también movilizó y todo, ahora Greta se ha movido a otras causas también. Entonces, ¿qué está pasando con el tema climático? ¿Cómo podemos devolverle la esperanza a la gente? Porque todo es muy negativo, ¿verdad? Y obviamente eso paraliza, eso más bien como que tira para abajo. ¿Ustedes qué opinan? Llegamos al momento en que tenemos que cambiar esa narrativa para poder llegar más allá y para que realmente volver a crear ese momentum, ¿verdad? En donde la acción climática pueda ser de nuevo importante y pueda ser abanderada, ¿verdad? Bueno, yo creo que has dado en la clave, ¿no? Que la narrativa es fundamental y a eso me refería yo con el tema del acuerdo de mínimos. Yo creo que el tema es que con esto, que es inevitable dar mensajes muy negativos, suben las emisiones y no se ha puesto fecha al fin de los fósiles, pero esas informaciones son muy frustrantes, como ya se ha visto y demostrado, y hacen desconectar a quien las recibe. Yo creo que la clave es contar que se pueden hacer cosas. Y contar cosas que lo que pasa es que, claro, los ejemplos positivos, el mensaje positivo casi nunca vende ni triunfa, pero yo creo que va por ahí, que hay que incidir en la narrativa de más que contar los desastres, pero contar que hay casos de adaptación que funcionan, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y mostrar imágenes de cómo la recuperación de las salinas en Cádiz pues, está evitando que las tormentas y que las inundaciones de la costa gaditana, por ponerte un caso de España, sean mucho menores de lo que estaban siendo en los últimos años. Contar soluciones que se están poniendo en marcha, es decir, contar que hay soluciones, que hay ciencia, que hay alternativas y que yo creo que eso que va por ahí, por implicar a la gente en que se pueden hacer cosas. Aunque es verdad que no se pueden dejar de contar cosas negativas, como que sube, o sea, yo creo que eso hay que contarlo, pero hay que compaginarlo con narrativas en las que la gente vea que se puede hacer algo y que se está haciendo algo, ¿no? Es verdad que China, por ejemplo, que es un país que hace muchísimo, pero que lo hace muy calladito y del que sabemos muy poco, y a mí me hace gracia a veces, ¿no? Como cuando ya estás tan especializada en un tema y sabes que China está haciendo muchísimo y que se va a convertir en líder de todas las tecnologías verdes, si no cambia la cosa, y la gente dice, pero luego China no hace nada. Uy, yo creo que China está haciendo muchísimo, lo que pasa es que no lo sabemos, ¿no? Por las peculiaridades de la situación. Pues eso, narrativas más centradas en las soluciones, que también lo hemos dicho muchas veces, y en las que quien la reciba vea, anda, pues sí, pues es que se puede hacer esto, ¿no? Como lo que acaba de decir antes, como no ponerse en una foto con gente que está haciendo, con criminales ambientales. Algo así. Muchas gracias. De hecho, en la cumbre de Brasil también el hecho de que hubiera tanta participación, ¿no?, de pueblos originarios dio también como espacio, ¿no?, para que también se pudiera hablar un poco de qué es lo que proponen ellos y qué podemos aprender de ellos desde América Latina. No sé si, Carlos, tienes algún otro apunte que dar y así cerramos.
Sí, yo creo que el gap, la brecha, es esto que nos estaba comentando Katy, la necesidad de pasar del diagnóstico a las soluciones, pero también genera mucha frustración el gap que hay entre las expectativas frustradas y el grado de incumplimiento, porque lo que hay de acuerdos, lo que se tiene hasta ahora, lo que ya se puede empezar a hacer, lo desarrollado es completamente insuficiente. Y yo creo que siempre después de cada COP, si cada gobierno de verdad se lleva los deberes a casa y cumple con lo que verdaderamente tiene que hacer, la situación ya hubiese empezado a cambiar. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero espero que os haya sido interesante. Mañana nos vemos para seguir contando que ante los bulos vamos a contar verdades. Muchas gracias.